Hola amigos, bienvenido una vez más a nuestro canal. Hoy vamos a mostrar cómo quitar las suelas que vienen muy inyectadas en el calzado para reemplazarlas, que a veces nos cuestan un poco de trabajo desprenderlas porque están muy pegadas. Entonces les voy a mostrar al menos cómo lo hago yo. Muy bien, recuerden que en este canal enseñamos o mostramos algunas de las formas de cómo reparar todo lo que es calzados y accesorios relacionados. Muy bien, muchas veces recibimos calzados para cambio de suela como esta, que sea desgranado, que sea como que se va secando, se va echando a perder, y son muy duras para sacar en los costados porque vienen muy inyectadas. Entonces vamos a quitarla de otra manera. Bueno, lo que yo utilizo es la cuchilla que utilizamos bien afilada, y tenemos que buscar aquí atrás donde tenemos la parte trasera de la suela, la parte más alta. Vamos a buscar más o menos una altura media y vamos a empezar a cortar y abrir levantando por lo menos la capa superior, y nos van a quedar después los bordes para sacar. Entonces vamos cortando, levantamos. Como ven, allí está la parte de la plantilla de armado del calzado. Entonces vamos a ir cortando despacito, sacando esta capa de suela. Muchas veces, si las queremos sacar del costado directamente, al estar muy pegadas nos hacen renegar mucho. Entonces yo encontré esta forma, o por lo menos utilizo yo esta forma, tal vez muchos ya lo hacen, de hacerlo de una manera más sencilla. Vamos levantando, cortando siempre al mismo nivel. Tratamos de que quede lo más entera posible para poder sacarla hasta la punta. Y en caso de que se nos llegara a romper, entonces comenzamos desde la punta para atrás. Bueno, seguimos entonces levantando. Les recuerdo que algunos modelos de calzado traen este tipo de suelas que se degradan de esta manera. Entonces suele ocurrir normalmente en algún tipo de zapatilla y también en los borcegos los borceguíes de trabajo, que son de seguridad. También muchas veces traen este tipo de suela que hace este trabajo de como que se desgrana, ¿no? Se va degradando sola. Entonces por ahí la gente cuenta que sale caminando y se le desarma la suela, tal vez por tiempo de guardado o por algún otro problema. Bien, sacamos entonces la parte más gruesa, y ahora vamos con algunas tenazas o alguna pinza, lo que tengan, vamos a ir desprendiendo entonces los bordes. En algunos casos también se puede probar calentando el material, pero si no, muchas veces se despega. Esto, si lo quieren despegar desde el principio, desde acá arriba, cuesta más cuando es la goma alta, porque no se puede agarrar. En cambio ahora sí lo vamos a poder desprender más fácil. Sacamos todo lo que más se pueda así a mano, y después vamos a ir a la máquina, donde se puede terminar con lija o algún cepillo que ya les voy a mostrar. Tengo un cepillo que tiene puntas de acero o alambres de acero que van raspando todo el material y lo despegan. Bien, este es el cepillo que les decía. Es de goma y tiene pequeños alambres de acero adentro con puntitas que sobresalen apenas, y eso es lo que raspan y van despegando el material. Normalmente utilizo este para que no se empaste con este material que veníamos sacando, no se empasten en las lijas, sino tenemos que después desecharla y cambiarla, y este no se empasta tanto como las lijas. Así que vamos a sacar entonces, raspamos todo el borde y ya les muestro cómo queda. Bueno, ahí raspamos entonces con la máquina, queda así. Le hemos sacado todos los rebordes de la suela anterior.
y nos queda lista para poner la suela nueva. En este caso se puede poner algún modelo similar o lo que consigan. Después se pega y se cose de la manera que ya hemos explicado en otros videos, pero bueno, la suela, esa es la manera en que nosotros la quitamos para poder dejarla limpia y sin tener que desarmar la plantilla, nada, y entonces queda lista para poder armar rápidamente. Muy bien, gracias por mirar nuestros videos. Pueden suscribirse y dejar si quieren algún comentario, alguna sugerencia. Todas las opiniones sirven, así que nos vemos en la próxima.